La tentación no debería ser intensamente resistida, sino intensamente comprendida. Me asombra encontrar eventos mágicos a diario, respuestas como de un mundo invisible a mis preocupaciones. Me asombra que hay magia en nuestra vida. Esta mujer que encierra magia es Yolanda Ramírez Michel, también apodada como Sor Juana por familiares y amigos. Vino al mundo bajo un signo de tierra, al alba, en la colonial Morelia, en un México donde el desencanto de la revolución se hacía patente. Más allá, la Unión Soviética se adelantaba en la carrera espacial. La música perdía a Nat King Cole y el mundo continuaba rodando like a Rolling Stone. En este contexto, Yolanda creció como la mayor de 3 mujeres, en un hogar entonces armónico, y tuvo una infancia que ella asegura fue feliz. Creo que tanto mi padre como mi madre sembraron en mí una semilla que sigo yo regando. Por ejemplo, mi papá pues me regaló mis primeros libros, era un gran lector, escribía constantemente, también era un escritor, pero a él nunca le interesó la publicación. Él publicaba los libros que escribía, pero para sus amigos, para la familia. Entonces, pues ahí está también algo que me marcó, ¿verdad? Que mi padre escribía, que mi padre estaba siempre en contacto con la cultura. Y mi madre, pues siempre fue, pero ahora aún más, una gran artista. Una artista que yo admiro muchísimo, una gran pintora. Se lo agradezco. O sea, el día de hoy le agradezco a mi mamá que haya sido tan exigente, que haya cuestionado tanto. No es que mis padres influyan en mi obra, más bien influyeron en mi vida. Y obviamente como mi obra es mi vida, están ahí, de una u otra forma. Pero siempre... El amor es cosa de los dioses. Cuando se les antoja nos lo prestan un rato. Luego nos miran enamorados, sienten celos y terminan por arrebatárnoslo como niños malcriados. Los mitos del alba nacen de un profundo y entrañable vínculo con la mitología. Yolanda, impactada por el encuentro con imágenes que detonan el conocimiento y la revelación de nuestra condición humana, se adentra en la exploración de ese territorio hechizado. A mí me ha influido, por ejemplo, ¿en qué sentidos? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la mitología, en especial la mitología nórdica. Y mi mamá pues da clases de mitología, y en esas cosas, por ejemplo, incluso hasta la música que escucho, que mi género favorito es el metal sinfónico, habla mucho sobre la mitología y cosas así. Entonces hasta influye en de repente lo que escucho, porque me gusta mucho lo épico a mí, y mi mamá pues tanto de narrar de la Ilíada, de Don Quijote de la Mancha, pues ahí sí que la música, o sea, hasta en eso me influye, y en mi forma de pensar también. Le he dedicado a mi padre el libro de los mitos del alba. Está dedicado a él porque me regaló cuando yo era niña un libro que se llamaba Héroes de la Biblia, y me marcó. Éramos una familia que disfrutábamos en la intimidad, y mi papá organizaba para los sábados o domingos o vacaciones, organizaba juegos, entonces, pero de toda la familia. Y jugábamos. Nosotros éramos una familia que nos gustaba jugar, y eran juegos de inteligencia. A la fecha, ¿verdad? Cuando nos reunimos para Navidades, mi papá trae algún juego de inteligencia. Entonces, pues, no sé, al decir ocio, pienso, no era ocio, ¿verdad? Pues sí era ocio. Leer, jugar con mi familia, visitar a los abuelos, el cine. Creo que era una vida sencilla. Yoli para mí siempre ha sido una especie de misterio, porque cuando éramos pequeñas, entonces, y ya, yo veía la habitación como mi mamá la tenía siempre impecable, pero después de que ella salía, eso era una especie de post-revolución. O yo decía,
un desastre natural que yo no conocía, pero era una cosa, los tubos, se probaban más de 1000 faldas y supongo que así escribe. Yo creo que prueba y vuelve a escribir y vuelve a ver qué se ve mejor. Yolanda deseaba vivir fuera de los muros de su pequeño reino y se casó a los 16. Ese primer matrimonio, que por un lado violentó el decurso de su vida, le dio 2 hijos maravillosos, pero terminó a los 7 años. Tardaría aún algún tiempo más y muchas lágrimas en ser de todo independiente, y esto se lograría gracias precisamente a las letras. No tardó mucho en volver a casarse. Con su segundo esposo viviría un tormentoso amor. Su segundo matrimonio fue determinante en su trayectoria como escritora, no porque recibiera apoyo para sus sueños de su segundo esposo, sino precisamente por lo contrario. Ese fue el momento en que descubrió que nada ni nadie podía evitar que ella escribiera. La literatura se convirtió en un refugio seguro. Justamente, bajo el torbellino de aquella crisis, la escritura brotó como un volcán y nació la mujer que se rebelaba contra todo autoritarismo, contra toda manipulación, contra toda violencia que impidiera al espíritu salir y realizar aquello a lo que había venido al mundo. A pesar de que es un momento muy doloroso, también es el más dulce. O sea, la verdad es que mis hijos han sido, los 3, la mayor alegría de mi vida. Estoy agradecida de haber sido madre. Me dices dulce y veo el rostro de mi hija Yoli con su bebé. Me dices dulce y veo las nietas, las que me acaba de dar mi hijo Pedro. Me dices dulce y me vas a creer que veo a mi metalero. O sea, eso es dulce para mí. El divorcio ha sido el momento más trágico de mi vida. El divorcio con el papá de mi hijo Sebastián. Y sin embargo, creo que de ahí nació una obra que amo intensamente. Ese divorcio, de ese dolor tan grande que es, bueno, el dolor de que con el ser amado no se puede construir algo. Creo que es algo muy doloroso y trágico, así lo veo, ¿no? Que con el ser amado no puedas construir algo es trágico. Sin embargo, ese divorcio gestó un personaje que muchas mujeres han seguido de cerca, que se llamó Jacinta. Hace algunos soles nació Jacinta. En cuna de besos creció primogénita. Protegida por hadas y duendes, exploró los bosques de la infancia. Tuvo el buen tino de ser feliz entonces, tan feliz que confundía los presagios de tormenta con tiernos gruñidos del cielo. Sin embargo, su risa brilló y atrajo la oscuridad. Un feroz colmillo aterrizó justo en su yugular y las moscas rodearon el pastel de cumpleaños. Lo primero que yo leí de Yolanda fue Jacinta y para mí es una obra que puede tocar a muchísima gente, sobre todo a las mujeres. Sin embargo, cuando yo platicaba le decía que yo sentía que esa obra estaba escrita desde el dolor, ¿no? Y ella me dijo que sí, pero hay otras que no están desde ahí. Entonces, creo que ella es una gente que es capaz de escribir desde muchos puntos de su alma. Creo que lo primero que leí de ella fue Jacinta y sentí una especie como de pena por ella, pena por mí, pena como a nivel colectivo de mujeres, pero al mismo tiempo sentí como una especie de redención que a través de su obra nos hacía como un resurgimiento en la luz, ¿no? Jacinta queda hundida en la desdicha y desde el mundo de las letras exige a Yolanda un nuevo amanecer, un limpio resurgir y una súplica para volver a vivir. Jacinta recibe 1, 2 densas lágrimas sobre su piel. Jacinta despierta, bosteza y extiende los brazos, atraviesa las capas de tierra que la cobijan. Sus dedos se asoman por los surcos para recibir al sol, como quien se despereza. Jacinta recibe la vida, colándose poco a poco por la memoria. Palingenesia quiere decir regeneración cíclica del universo. Entonces escribo palingenesia porque yo ya no estoy sufriendo y el personaje, como si fuera otra persona, me exige
que yo escriba una segunda parte y que hable de cómo salió del inframundo, de cómo volvió a nacer, de cómo, si yo la había dejado hundida, pues era una semilla y hundida tenía que estar para renacer. Entonces, pues sí, de un momento trágico hay una gran felicidad, que es palingenesia. En el momento en que escribí El Gran Niño, me di las posibilidades de la literatura. El Gran Niño es un libro que escribí para mi hijo, para que él viera que la literatura era un territorio donde construir los sueños. Yolanda se inspira en su hijo Sebastián para crear una obra donde su poético lenguaje convive armónicamente con los pensamientos de un niño. Según las palabras de la poetisa Laura Solórzano, el texto de Yolanda parece fluir continuo y gracia a través de la mente del niño. Nos percatamos que estamos dentro de este flujo mental y somos partícipes de este ir y venir de la fantasía a la realidad, pero también de este encuentro emotivo y en cierta medida incierto con los afectos de la infancia. Hay en este texto una ternura vital que reacciona al mundo y se integra a él a partir de la persecución de un sueño. A mí el que más me gusta, el que me encanta, es el de El Gran Niño. La Maestra Milagros también me parece que tienen una narrativa muy dinámica, me encanta porque son libros que yo veo prácticamente como si fueran el cine. Yo los estoy leyendo y mi cabeza se convierte en una sala de cine. Entonces eso me gusta mucho porque incluso creo que podrían ser convertidos en películas. Y trata pues de un niño que quiere construir un robot gigante. En realidad es un libro un tanto biográfico porque mi hijo más pequeño, a los 6 años, estaba obsesionado con la construcción de un robot. Y no de un robot pequeñito, él quería construir un robot, no sé, del tamaño de un edificio. Dándole ese sueño, llegó un día muy triste, diciéndome que todos le decían que era imposible que pudiera construir un robot gigante. Llegó tan triste y tan conmocionado, yo sabiendo de lo profundo de su dolor, pues dije, ¿qué puedo hacer para que de verdad él construya un robot gigante? Y entonces él me preguntó, mamá, ¿verdad que sí puedo? Le dije, sí puedes, sí puedes. ¿Cómo, mamá? Sí puedes, sí puedes. Siéntate en mis piernas y vamos a construir tu robot. El hecho de que me haya dedicado a un libro cuando yo era pequeño, pues eso es algo bonito y como escritora yo siento que es buena. Todo el que aprende a utilizar la palabra es un autor mágico, porque la palabra es magia. Gracias a la palabra se construyen mundos, gracias a la escritura tú puedes hacer que otros contemplen un universo que tú creaste, tú eres el gran demiurgo. Entonces, pues la magia no está en los autores, está en la escritura. Así es que cualquiera puede apropiarse de esa magia. La cuestión es cómo te acercas a la escritura. Pues me influyó muchísimo en darme esa como confianza y esa pues iniciativa para realmente ponerme a escribir en serio, ¿no? Ella fue alguien muy importante para que yo lo empezara a hacer. Además de sus libros, creo que para mí lo más importante de Yolanda es Yolanda en sí, ¿no? Pues te mueve las tripas fuerte. Que es ampliamente profesional en cuanto a lo que escribe. Me doy cuenta de que investiga muy bien sus temas, me doy cuenta de que los trabaja muy bien, me doy cuenta de que es consciente de que debe de trabajar y de pulir sus textos y todo eso se nota en su trabajo. Entonces la impresión que me causa como escritora es que no es nada improvisada, sino que todo su trabajo está muy bien respaldado y muy bien cuidado. Eso es algo que yo aprecio mucho de los escritores y es algo que noto muy bien en ella. Las mujeres que estamos escribiendo nos topamos con el problema de que somos mujeres escritoras y como hay pocas que han sido reconocidas, forman una especie de gueto, una muralla, y entonces no tan fácilmente puedes entrar, así es que tienes que trabajar sola y yo siento que he trabajado sola. Sí, esas barreras que existían antes, porque existían, en donde como en otras áreas de la vida cotidiana, la mujer tiene menos oportunidades, eso es algo que sigue existiendo, pero afortunadamente en el mundo editorial la tecnología ha posibilitado que ya la barrera se vaya rompiendo poco a poco. Entonces yo creo que independientemente de todo esto, cuando eres buen escritor, estas barreras también se rompen, ¿no? Me gusta mucho la poesía que ella escribe porque me parece que dentro de todo lo que ella hace hay algo que yo valoro mucho en la poesía, que es el pensamiento. Pero que yo me haya sentido escritora, creo que fue hasta que nació la poesía. Cuando yo pude escribir poesía, me dije, soy escritora.
No puedo evitar mencionar a Raúl Aceves, que no solo lo quiero, sino que lo admiro. Es un gran poeta y él ha sido un amigo que está ahí para guiarme, para orientarme. Levantar el velo de Isis, el velo que oculta el misterio a la mirada de los profanos, es el atrevimiento de los poetas. Decir algo de lo que lograron ver es su tarea heroica. Porque todo poeta auténtico es un Prometeo que roba el fuego del conocimiento a los dioses para dárselo a los hombres, aunque luego sufra una interminable condena. Bastaba tan poco para el incendio, tan poco, pero éramos inmortales. Grimori Mundi, creo que es el último. Es un libro que leo y se me antoja tener un amante después de que leo ese libro. Entonces no sé si sea problemático o... No, un amante en el sentido de no de un hombre físicamente, sino algo o alguien en quien padecer la pasión de lo que es el amor, ¿no? Que puede ser tu mismo trabajo, la vida, los hijos. Eso es a lo que me refiero, no un amante. Había una vez una mujer que deseaba viajar a tierras lejanas, pero el viaje en avión, barco, tren o camión se salía de su presupuesto. No tenía visa ni pasaporte y solo contaba con unos cuantos días de vacaciones. Así que decidió ponerse a soñar y durante un año junto con un grupo de aventureros soñaron y construyeron el medio de transporte ideal. Sin visa ni pasaporte, se lanzaron a las profundas aguas en varios submarinos de papel. Pues el taller Viaje a la Semilla ya lleva 5 antologías. Lo que nos gusta a nosotros es que los jóvenes que están ahí escribiendo, jóvenes o adultos que están escribiendo, sepan que su trabajo puede ser publicado. Por supuesto que las antologías se cuidan bastante. Nosotros estamos viendo que el material que publicamos es un material que se trabajó con seriedad, que se revisó, que se pulió, y cuando el cuento está listo, entonces pues sale a la luz. Mi recompensa cuando escribo es estar escribiendo. La recompensa, como te digo entonces, es detente instante. ¿Eres tan bello? Porque estoy escribiendo. A mí me ha producido mucha satisfacción trabajar con ella, porque he visto no solamente el conocimiento que uno puede adquirir. Yolanda es una gente que prepara sus clases de una manera que verdaderamente te atrapa, ¿no? Es muy, muy profesional en ese sentido, pero además sus talleres llegan a formar grupos de gente tan diferente, pero que al final logra como una cohesión en el grupo, que yo le he dicho que le falta poner en su currícula que tiene talleres terapéuticos. De verdad, ¿eh? Cada año tenemos una antología y la primera fue, como su nombre lo dice, Submarinos de Papel. Fue un sumergirse hacia las emociones y los sentimientos. Entonces es una antología donde se habla mucho de las emociones. La segunda, Submarinos de Papel 2, se trató de la palabra. Todos los cuentos tenían que ver con la palabra, absolutamente todos. La tercera se llamó Actus Magno y esta fue una especie de novelita a varias manos, porque todos los autores
escribieron un cuento, pero era un cuento que embonaba con los otros cuentos. En Actus Magno es un circo, ese Actus Magno es un acto circense al que se acercan varios conejos. Por supuesto que los conejos son los mismos escritores. Te tienes que convertir en conejo y así es más fácil exorcizar tus demonios. Cuando eres un conejo puedes más fácilmente hablar del conejo y de lo que al conejo le duele y de lo que el conejo sufre, y es de lo que te está sucediendo a ti. Era un libro sobre conejos, o sea, los cuentos estaban contados por conejos. Y resulta que yo tengo unos nietos, los hijos de mi hijo, que está casado con una chica griega, y ellos cantan desde chiquitos una canción en griego que se llama Kunelaki, y Kunelaki quiere decir conejito. Entonces le dije, bueno, y entonces escribí un cuento que se llamaba Kunelaki, hablando de la familia Kunelaki, y a Yolanda le encantó y lo incluyó en su libro, y como que desde entonces empecé yo realmente a escribir más y a escribir más, ¿no? Después de Actus Magno siguió Los cuentos de la calle Lux. Esta es una antología que trata sobre la magia. Todos los cuentos tienen algo que ver con acontecimientos mágicos. Y después siguió Fiestas de Yule, que es, fue una producción hermosa porque todos los cuentos tuvieron que ver con la Navidad. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir la orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejanza. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo, y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Don Quijote de la Mancha es mi gran amor. O sea, el personaje es realmente mi gran amor. Pero Don Quijote no me hace caso, solo le hace caso a Dulcinea. Es difícil leer el Quijote. Pero con Yolanda fue un acercamiento muy, muy especial al Quijote. No nada más el tema de la literatura per se, sino de cómo hay una serie de elementos dentro del Quijote que son entre esotéricos, cabalísticos, históricos, fantásticos, que son maravillosos. Creo que es la fantasía principalmente el elemento principal de Yolanda. Si es un juego y es un moverte de un nivel del que estamos normalmente acostumbrados, como que nos brincamos. Yolanda te hace brincar a otro nivel, hace que veas las cosas diferentes. Por todo lo que ella, sus intereses y todo, yo me la imagino en alguna epopeya de estas, o en alguna de las obras clásicas, ¿no? Dentro del Quijote de Cervantes, creo que ella sería muy feliz. Bueno, Yolanda es experta, es una quijotóloga, ¿no? Más que una cervantóloga, ella es una quijotóloga. Entonces me parece que su relación es entrañable, se nota cuando te está platicando. Tiene diferentes fuentes para interpretar el Quijote, tiene proyectos relacionados con el Quijote. Me parece que eso lo dice todo, es una persona que se involucra con su proyecto y eso habla muy bien de ella como escritora. Well, you left home the other night. I won't see you for a couple days. But I still leave on. Pues ella es juguetona en muchas ocasiones. Con sus alumnos es juguetona y muy sonriente. De darle a cada alumno y de animarlo, de encontrarle cuál es cuál es la vertiente por la que debería de ir. Escribí un libro
de medicina y había una mutación de una célula que era bella y se hacía más bella. Entonces dije, Yoli, ya sé que eres una célula paterna. Entonces como que no, ni siquiera yo creo que me escuchó. En este momento estoy pensando que nunca porque hubo una época en la que ya no me pelaba, pero para mí siempre era como Creo que Yolanda es como una iluminada, como de esas personas místicas, como Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, que son personas que... Sor Juana Inés de la Cruz. Que admiro a Yolanda como editora, la admiro como escritora, pero sobre todo me parece uno de esos rarísimos ejemplos que hay en nuestra ciudad de escritores que son profundamente serios con lo que hacen y son profundamente serios porque son también profundamente amorosos con lo que están haciendo. Gracias, Yolanda. Bueno, hay una lista de gracias imprescindibles. Primero, gracias a mis padres. Ellos dieron la tierra fértil. Yo espero ser buena y agradecida semilla. Gracias también a mis hijos, hermosos y vivos poemas. Ellos me dieron siempre alegría, entusiasmo, toda la gratificación que puede dar un hijo, la mayor felicidad. Gracias a todos mis alumnos. Todos es todos, porque con su entusiasmo y cariño hacen que sea siempre leve cualquier esfuerzo o cansancio en la docencia. Gracias a Raúl Aceves, que ha arreglado mi vida con magia y exactos y puntuales libros. Gracias a Raúl Bañuelos por las sesiones de antitaller, su palabra siempre cálida. Bueno, ahí se detonó la poesía. Gracias al taller de los juevesinos, que acompañaron mis primeros pasos. Gracias a la Escuela de Escritores, SOGEM, por promover mis cursos de mitología y darme ese espacio para compartirlos. Y unas gracias muy especiales a Roberto García, poeta y editor, por dedicar tanto esfuerzo, pero sobre todo tanto entusiasmo a promover mi obra, a apoyar mis proyectos. Su acompañamiento ha sido siempre, tanto en lo vital como en lo profesional, muy importante para mí. Muchas gracias. Now you turn me into a wreck. I swear I hear you coming through that door, but every time I go to check, well, you're not there, and I swear not to fall for that no more.